Carlos Pimentel, es el director general de Compras y Contrataciones Públicas. Aquí espero que te sientas muy bien. Está Johnny Vázquez, está Michael Miguel, Patricia Pérez Díaz, y hay muchos temas que tratar contigo. Así que, mira, Así bienvenido a es. la opción. Claro que sí. Otra Muy vez. buenos días al equipo, a todos los dominicanos, dominicanas, todos que están en sintonía con este medio y con el espacio. Para mí es un placer siempre tener la posibilidad de conversar del acontecer y de contrataciones públicas. ¿Sabe, Carlos, que uno acepta formalmente que el presidente de la República, Luis Abinader, se esmera en cerrarle el paso a todo mecanismo incorrecto, a la corrupción? Uno siente que él le puso interés a eso. Y tú eres un ejemplo de eso. Carlos Pimentel, es que yo lo conozco hace tantos años, es un Activista funcionario social. impecable. Docente también, ¿verdad, Carlos? Sin embargo, y allá mismo en la institución a la que tú pertenecías, ahí me di cuenta yo de la profundidad de la corrupción. Yo pensé, Carlos, que con un Carlos Pimentel, con una compra y contrataciones funcionando bien, se iba a detener, íbamos a poder detener, o los casos de corrupción iban a poder ser atrapados por la sociedad. Sin embargo, ellos tienen mecanismos N para salir siempre airosos. Y yo estoy un chin frustrado. Yo pensé que ¿qué aporte le hace a la lucha contra la corrupción, La dirección compras general. y contratación del Estado? Eso es efectivo. Esto nada más para burocracia, para los que no tienen Cónchole. cuarto. Mira, yo Burocracia no, para algunos y facilidades para otros. yo pienso que Y por favor, mira para allá. lo que menos debe pasar es que nos podamos frustrar. Sí debemos estar convencidos que la lucha por la institucionalidad, la decencia, es de largo aliento. Sí, Y que la sociedad juega un rol determinante porque la República Dominicana, luego de todos los procesos del 2017, 18, 19, de lo que fue el movimiento más importante de la historia del país, pues hubo un parte de agua. Y hay que decir que la República Dominicana, con relación a la corrupción, la impunidad, tocó fondo. Corrupción puede haber en cualquier país, en lo más desarrollado. Poca o mucha. Lo que no puede haber en ningún país es impunidad. Debe haber un sistema de consecuencias. Un régimen de consecuencias. En la era del PLD, pues no solamente se instauró un régimen de impunidad, sino que traspasó a un sistema de complicidades, donde los entes responsables de prevenir, de investigar, de controlar y de sancionar la corrupción se convirtieron en parte de la estructura orquestada, creada, pensada para aprovechar y depredar el erario público. El papel de contratación. Desde la participación del Ministerio Público, desde la participación de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y en mayor o menor medida una Dirección General de Contrataciones que hacía silencio administrativo, donde no se tomaba decisiones de los casos. Pero no solamente que no se tomaba decisiones de los casos, que no hay en la historia de la Dirección General de Contrataciones la remisión de un caso al Ministerio Público hasta que nosotros llegamos a la gestión y hemos remitido al menos 9 casos a la Procuraduría General de la Incluyendo República. este gobierno. Hemos tomado decisiones del anterior y de este gobierno. Pero eso es lo que digo, pues, porque el papel de la contratación no es acusar, sino es establecer los mecanismos de irregularidad Mira, en el proceso, porque, por ejemplo, el caso de los libros de texto, que fue en este gobierno incluso, ustedes hicieron las observaciones que entendían. Nosotros hemos actuado y lo hemos dicho, mientras estemos ahí, vamos a conocer todos los recursos que interpongan en la dirección, de los que nos apoderemos de oficio
y vamos siempre a actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Eso es lo que nosotros hemos dicho y eso es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que vamos a hacer. La dirección de contrataciones está llamada a jugar un rol fundamental porque el área, dicen de mayor riesgo, pero yo diría el área que la historia reciente muestra y evidencia que es utilizada para el enriquecimiento ilícito. El área de la construcción. Es la construcción, La construcción. las contrataciones públicas Sí. y dentro de las contrataciones públicas, las construcciones de obra. El sector construcción, claro. Mira, no hay un caso que esté en instancia judicial u otros que tendrán que llegar que no involucre las contrataciones públicas. Mira, que tal vez quienes orquestaron un sistema de impunidad en el país tuvieron la visión negativa de instalar un régimen de corrupción que hasta modificaron, después que se aprobó la ley de compra en el 2006, la modificaron 6 meses después, precisamente para modificar, para quitar, para extirpar el sistema de consecuencias. Y tenemos una ley de verdad que es endeble. La ley de contrataciones con su sistema de consecuencias es endeble, una ley débil. No tiene garra, no tiene dientes. Por eso en el Congreso ha servido de traba a los políticos porque los procedimientos ahora son más estrictos, más lentos. Y que más lento y que incluso el fideicomiso se plantea por eso. Que también me gustaría oír tu opinión. Sí. Mira, al inicio de la gestión, promedio, los tiempos de contratación en las licitaciones, entre convocatoria y adjudicación, estaba en 150 días. Eso era mucho, eso podía ser menos. Sí. Al día de hoy, promedio, son 75 días. Entre convocatoria y adjudicación. Y creo que todavía hay oportunidad de hacer mejoras, porque lamentablemente y por razones lógicas, o sea, sobre todo la lógica es la historia de la corrupción de este país, las contrataciones públicas es vista solamente desde una mirada, y es la mirada de transparencia, control y anticorrupción. Pero hay dos miradas adicionales que son fundamentales. Una es esa que acaban de plantear, las contrataciones, tienen que ser transparentes, debe haber controles, pero debe ser eficiente. Porque si tú duras 8 meses para contratar, tú fuiste transparente, todos los controles, pero duraste 8 meses para contratar. Sí, claro. Eso hace más lento el funcionamiento de las entidades del Estado, sí. Pero también hay que decir que es un músculo. Y menos competitivo. ¿Verdad? Pero un músculo que tiene el Estado para dinamizar la economía, para generar empleo, para promover la inversión en las contrataciones públicas. O sea, las contrataciones públicas es el 32% del presupuesto general de la nación. Sí, claro. Entonces, tenemos que desarrollar mecanismos que garanticen la contratación eficiente. En tiempo oportuno, con la transparencia y los controles. Y lo más importante es un sistema de contrataciones que tenga una mirada de políticas que se inserten en la dinámica de desarrollo del país. Por eso, hay una disposición en la ley que dice que al menos el 20% del presupuesto destinado a compra de las instituciones debe ser dirigido a las MIPYME. ¿Sabes cuánto cerramos el año pasado? 42% de los procesos de contrataciones promedio dirigidos a las MIPYME. Bueno, el 98% de la estructura comercial, económica del país son MIPYME. Claro. Pero no solamente eso, la mirada que nosotros tenemos es democratizar las compras. Claro. O sea, que podamos extender el registro de proveedores en Montecristi, en Jimaní, en Barahona, en Higüey, en el Seibo. Mira, ¿cómo manejan ustedes la parte de la publicidad? Mira, ¿cuál es el papel de ustedes para fiscalizar, para que se hagan a través de los cánones que establece la ley? Mira, hay dos cosas. La inversión publicitaria. Hay dos cosas que hay que señalar. Lo primero es que la ley establece la contratación de publicidad como una de las excepciones, sobre todo cuando la contratación de publicidad es directa al medio. Ok. Si es a través de un intermediario que coloca publicidad, como una publicitaria, por ejemplo, está sujeta a un proceso competitivo. Ok. Tiene que ir a una licitación. Dependiendo del monto, pero va a un proceso competitivo. 100 millones de pesos, por ejemplo. Va a un proceso competitivo, pero si es directamente al medio, hay una excepción y se justifica y hay una contratación. Sí, porque podemos estar de acuerdo. Hay un acuerdo entre la institución y el medio. Y el medio. Exacto. Ok. Exacto. Pero hay que decir que aquí nunca, en la historia del país, se había hecho un proceso competitivo para contratar publicidad. Y se instala una práctica desde la presidencia y por primera vez se hace una licitación para contratar una central de medios. Y es a través de la central de medios
que se ha estado colocando publicidad. Sí. Eso no quiere decir que no haya publicidad a través de la sección. Claro, porque estamos- la propia institución tiene su capítulo Mira, publicitario. y estamos conscientes. Por ejemplo, salud pública tiene que tener publicidad e iniciar varias campañas a propósito de alguna de... Y estamos conscientes que también hace falta todavía en el país regular la publicidad oficial. Y está pendiente una ley que regule la publicidad oficial. Hay esfuerzos, de hecho yo soy parte de una comisión que está trabajando un proyecto de ley que permita regular la publicidad oficial, porque debe haber controles también. Tomen No. en cuenta ahí que hay un mandato de la Constitución del papel del Estado frente a los medios. Eso también a tomar en cuenta Sí, en esa hay discusión. muchos elementos, hay muchos elementos a tomar en cuenta y que desde mi punto de vista va hasta el contenido, porque si bien es cierto que el Estado tiene que colocar publicidad, también tiene que ser publicidad e información que Y sea del póngale interés atención general. al proyecto, a la intención de la Junta Central Electoral, también que quiere en gran parte regular esa parte de la publicidad, que Sí. también tiene que ver porque los fondos de la Junta Central Electoral son del Estado. Estamos, Sí, eso ha estado pendiente y está íntimamente vinculado la regulación de la publicidad oficial a una ley especial, también al régimen electoral y íntimamente vinculado al tema de financiamiento de los partidos, Sí. porque la verdad es que la regulación y los controles que permitan que no sea el dinero, la capacidad económica. ¿Y cómo se manejan, cómo que- manejan los que- partidos que- los fondos que reciben? Claro, porque tenemos que tener la garantía de que los procesos garantizan la igualdad de participación y no que el que tenga más. Exacto. Entonces, eso está pendiente en el país, regular Esa discusión, ese claro. tema. estamos conversando con Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, activista sociales, abogado, es docente y también fue director de Participación Ciudadana, fue militante también activo Coordinador. de la Marcha Verde. Don Carlos, a mí me gustaría saber, a propósito de que aquí mismo, en este programa, usted anunció hace un buen tiempo que iban a someter ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la ley que rige esa entidad, que es la ley general, la ley 340-06, está, me parece a mí como que está durmiendo en el Congreso. Me gustaría tener su opinión porque ya hace un tiempecito que ese proyecto fue sometido y como que todavía no termina, aunque sé que es de interés del presidente que se conozca en esta legislatura que se extendió hasta el 15 de febrero. Y segundo, para hacer dos en una, quisiera saber, a propósito de este ruido que hay con el tema del fideicomiso público, este proyecto de ley que es de interés del Poder Ejecutivo y que hablan y dicen los que lo defienden, que esto estará bajo la sombrilla, para que la gente no tenga susto, estará bajo la sombrilla de la Ley General de Compras y Contrataciones. Eso está como en mandarín, como que no entendemos. O sea, ¿con qué se come eso y qué garantías estará ofreciendo la Ley de Compras y Contrataciones para que con los bienes públicos el sector privado no haga lo que le dé la gana? Gracias. Bueno, lo primero es que el proyecto de ley fue elaborado, fue sometido por el Ejecutivo al Congreso, vía el Senado lo remitió a la Comisión de Hacienda del Senado y está en la Comisión de Hacienda. El año pasado, noviembre, diciembre, fuimos invitados por la Comisión de Hacienda a una reunión a conversar sobre el proyecto de ley. Es uno de los proyectos priorizados. Yo tengo la expectativa, el deseo de que pueda ser aprobado en esta legislatura, de manera que la próxima pueda ir a la Cámara de Diputados. Creo que tenemos un proyecto con una calidad técnica, con un consenso técnico. Políticamente creo que hay un consenso de que es necesaria una nueva ley de contrataciones públicas y hasta ahora no he identificado disposiciones que sean muy controversiales con relación a la ley de contrataciones del proyecto. Los aspectos que puedan ser discutibles, lo que he identificado hasta ahora, creo que es válido y el Congreso que juegue su rol. Pero sí es importante una ley, es importante que se agilice la aprobación de la ley, porque ese proyecto de ley está pensando desde las tres dimensiones que estamos trabajando e impulsando el sistema de contrataciones. Más transparencia, más control, programas de cumplimiento, sistema de sanción, sistema de incompatibilidades. O sea, fortalecemos la Dirección General de Contrataciones, una mirada de las compras eficientes, estamos planteando nuevas modalidades de contratación. Por ejemplo, nosotros estamos planteando la licitación abreviada. No es lo mismo los tiempos para recibir ofertas
para construir un puente, una presa, una hidroeléctrica, que para comprar 10 camionetas o 40 estufas. Entonces estamos planteando una licitación abreviada, que es una combinación entre el monto de la contratación y el objeto de la contratación. Estamos planteando los convenios marcos, que permite que varias instituciones se puedan poner de acuerdo para hacer una compra coordinada de algún bien específico. Pero también el proyecto de ley tiene una mirada a las compras vinculadas a el desarrollo, compra mi pyme mujer, compras sostenibles, compras verdes. Nosotros vamos a aprobar próximamente una política de compras sostenibles. Estamos instalando el sistema de contrataciones. Sí, claro, porque compras sostenibles y una mirada con criterios ambientales. O sea, mira, hay un mito que tenemos que extirpar, y es: el Estado no tiene que estar obligado a comprar lo más barato. Sino lo de mayor calidad. El Estado tiene que comprar primero lo que necesita, ¿verdad? De la calidad que lo quiera. Claro. Y lo otro al precio más justo. Pero de la calidad que quiera. Claro. No porque sea barato y no sirva. ¿Verdad? No. Entonces, claro, eso se conoce como el criterio de valor por dinero. Entonces, tú aplicas unos criterios donde tienes criterios ambientales, criterios sociales, que te permita tener una evaluación de la oferta que incluya el criterio de calidad. Entonces, eso tenemos que instalarlo en el sistema, esa mirada. Y el tema de compras sostenibles, y que eso va a derivar después a compras verdes, tiene que decir, por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy común, existe una prohibición de medio ambiente con relación a algún tipo de luminaria que no se pueden comprar. ¿Qué busca una entidad del Estado comprando eso? Eso tiene que estar, no lo compra el Estado. ¿O qué busca una entidad del Estado comprando el gas ese de refrigeración que está prohibido? O sea, tenemos que ir llevando un mensaje de que el Estado... Entonces, eso es... requerimientos. Esa es la mirada. Al revés, Carlos, al revés. A mí en lo personal me llama la atención el dineral que a veces el Estado presenta para una obra común. O sea, es materia de contrataciones cuando, por ejemplo, el gobierno, cual que sea, el gobierno va a hacer 7 kilómetros de carretera y entonces esos son 900 millones. Sí. ¿Cómo contratación no dice acá? ¿Por qué tanto dinero ahí? Mira, la ley manda y no se ha hecho. Nosotros creemos que vamos a presentar en los próximos meses una metodología que hemos construido de tener precios de referencia. Ha sido muy precios de referencia. Ha sido muy difícil construir los precios de referencia porque hay una debilidad en el sistema de contratación. No, y de la variación de precios. Que está vinculado a el tema del catálogo de bienes y servicios. Entonces, muchas veces podemos encontrar en el sistema que una entidad compró una botella de agua, pero en la clasificación ha sido distinta entre varias entidades. Entonces, eso impide que tú puedas tener una comparación y construir precios de referencia. Pero en el caso de la construcción varía el cemento. Entonces, en el caso de la construcción, los ingenieros siempre crean un adendum siempre. Bueno, en el caso de la construcción es más fácil, porque el cemento cuando varía, eso no hay, eso está claro. Entonces hay un tema que se aprobó un reglamento para eso. Y ahí entra la supervisión, porque por ejemplo, tú estás construyendo una obra y hubo un derrumbe natural por una riada, entonces la parte el Estado como contratante y el contratista, pero tienen que llegar a un acuerdo cuando el Estado tiene un supervisor que es el que certifica si pasó esto. Y vamos a ver dos cosas. Voy a tratar de explicarlo de la forma más clara porque hay mucha confusión alrededor de eso. Cuando inicia una obra, no puede haber variaciones del presupuesto de más del 25% del monto contratado, sobre todo cuando hay cambio de partida. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes un presupuesto aprobado de un monto y en el camino se presentó una partida que tú no contemplaste en el presupuesto. Pero no puede superar los 25%. No lo puede superar el 25%, ¿verdad? Claro. Y eso, hay casos que superaron no el 25, el 200, el 300. En las escuelas del MINER, de los sorteos de obras famosos, donde hay 400 y pico de escuelas inconclusas. Eso fue lo que pasó. Y eso es caldo de cultivo para la corrupción. Pero es cierto que pasan imprevistos. Pero la ley tiene un tope de un 25%. Claro. Eso por un lado. Ahora, hay otra figura que estaba en la ley, pero que no se había reglamentado, que se conoce como el equilibrio económico. Equilibrio económico. Eso es otra cosa. Por ejemplo, si tú tienes una obra que tiene un presupuesto aprobado, donde la funda de cemento está a 100 pesos,
y en la ejecución de la obra la funda sube a 300 pesos, está claro que tú no vas a poder terminar esa obra con ese mismo presupuesto. No, claro Entonces sí es posible aplicar el equilibrio económico y se elaboró un reglamento que explica cómo es el equilibrio económico. Okay. Pero hasta ahora el equilibrio económico en el país solamente está para obras. Tenemos un borrador para ver cómo hacer equilibrio económico en bienes, porque con toda la incidencia del mercado internacional, también tú contratas y en el transcurso de la ejecución del contrato, pues los fletes, la logística internacional cambia y probablemente tú tengas que aplicar el equilibrio económico. Pero en bienes vamos con más pausa, porque eso es mucho más delicado, eso es un ambiente muy amplio. Okay. Ahora, creo que es importante, Patricia, volver al tema del fideicomiso. Pero tenemos que hacer la pausa comercial. Una pausa, y después vamos con porque mira, fideicomiso. yo tengo más preguntas, muchas preguntas para Carlos Pimentel, No, porque pero es que para mucha que la gente gente, le interesa Carlos, Sí. están enredados, o sea, hacerse Sí. proveedor del Estado. Dios mío, cuántos papeles, qué es lo que tanto embroman y al final como que hay una forma de que eso sea como que la gente lo entienda, no sé, Sí, la gente sí, que está no. interesada en venderle al Estado, en contratar con el Estado, primero tiene que ser ese proveedor del Estado y hay varias clasificaciones. Vamos a hablar de todo eso. Así que cuando regresemos de la pausa comercial, Carlos Pimentel nos va a educar a todos aquí en la opción de la mañana. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Originamos nuestra señal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por Independencia FM como emisora matriz para la capital en los 93.3, para el sur y el este 103.9, para el Valle de San Juan y el Cibao, Qué Buena 105.5. Enlazamos con todos nuestros pueblos del país a través de la calle 96.3 y estamos vía satélite a través de la internet. Este es el más poderoso emporio radial conformado por más de 80 emisoras en toda la geografía nacional al servicio de los dominicanos. Somos la gran familia Telemicro. Continuamos con la opción de la mañana para que el país se exprese. 2 minutos de la mañana. ¿Qué te preguntó Patricia? ¿Cuál fue la pregunta que ella dejó ahí? Bueno, Patricia conversaba y tenía interés, bueno, como el país, porque hay un debate interesante sobre los fideicomisos. Sí, así es. Sobre todo los fideicomisos públicos. Público, claro. Sí, pero tenemos que hacer el énfasis. Públicos. Público, sí. Porque puede haber fideicomisos privados, puede haber fideicomisos mixtos. Sí. En este caso se está hablando de una normativa que regularía los fideicomisos públicos. ¿Y en qué forma? La pregunta era, ¿en qué forma contrataciones del Estado puede ser el fundamento fiscalizador? ¿Cómo es eso? Sí, y cuando decimos fondos públicos, debemos señalar 2 elementos. Ajá. Lo primero, que en un fideicomiso público no existe transferencia de bienes, patrimonios del Estado al sector privado. Eso hay que resaltarlo. Pero eso está claro. Pero eso Eso hay está, que o sea, resaltarlo. Porque eso, es que la gente como que tiene miedo. no, es que no hay transferencia, porque es un fideicomiso público. Pues yo hago énfasis público y lo subrayo. Ajá. No hay transferencia al sector privado. Segundo, fideicomiso que es público no tiene forma de transitar a convertirse en un fideicomiso privado, excepto que el Congreso así la apruebe. Como puede el Congreso aprobar la privatización de una empresa del Estado, como sucedió aquí en ese proceso de 98. privatización. Pero fideicomiso que es público. No hay transferencia Eso hay que resaltarlo. al sector privado. Porque la gente tiene miedo con eso. Sí. Y tiene razón a tener miedo. Tienes razón, a desconfiar. Eso no lo Y con podemos... los procesos anteriores. Claro que sí. Lo que Ahora, pasó con la industria cañera, por ejemplo. pero esa desconfianza, que tiene su sentido de ser, se puede profundizar cuando nosotros tenemos en el país alrededor de 13 fideicomisos públicos, 6, 7 que fueron creados en la gestión de Danilo Medina y los otros que han sido creados en esta gestión. Fideicomisos públicos que no tienen regulación. ¿Por qué? Porque la ley de mercado hipotecario y fideicomiso del año 2011 no regula los fideicomisos públicos. Sí. Es el reglamento de esa ley que define los fideicomisos públicos. Dice que son, pero más nada. Entonces nosotros tenemos una realidad. Tenemos fideicomisos públicos y sin ninguna regulación. Entonces, ¿qué se está haciendo? Vamos al Congreso a plantear un proyecto de ley que su objeto es regular funcionamiento, organización y estructura de los fideicomisos. Los fideicomisos no son un ente. ¿Qué quiere decir eso? El fideicomiso no es un ministerio, no es una dirección, no es un instituto, no es
una un institución mecanismo de la tradicional, ordinaria de la administración pública. Es una figura jurídica, es un instrumento, un instrumento, vehículo sí, financiero. sí. Eso es lo que es un fideicomiso. hasta cierto punto para facilitar y legalizar más o menos las Proceso actividades de desarrollo. Entonces, nosotros desde la Dirección de Contrataciones, desde que llegamos, establecimos el criterio institucional como órgano, y Carlos Pimentel así lo cree desde el principio, y está en un sinnúmero de comunicaciones que lo he planteado, que todo ente o figura que administre fondos públicos debe ser regulado por el sistema de contratación. Claro, Ok. así. Eso está claro, eso no está en duda. claro. Hay otro elemento. Pero no, Eso es sano. pero para allá vamos. Pero Eso no es solamente sano. eso, no solamente que lo hemos establecido como criterio, sino que en esta gestión ha sido que los fideicomisos públicos se han apegado a el sistema de contrataciones. Y RD Vial, Parqueate RD, transan en el portal transaccional. Y los otros fideicomisos, Comenzando con el de Samaná, que fue muy buena decisión de rescatar el peaje de Samaná, la administración de la carretera de Samaná. el peaje sombra. El peaje sombra. El peaje sombra. Es una medida bastante importante porque ya pasó al Estado. Y no solamente eso, que se recuperó y se le transfirió a obras públicas. No, al fideicomiso, a RD Vial. Claro, 1.000 millones a obras públicas en equipo. Sí. Que dejó de ganancia el peaje. Bueno. Eso es importante, eso es importante. Ya la gente ve. Pero vamos a decir lo que está en el proyecto de ley. Mira, en el proyecto de ley establece que los fideicomisos públicos van a estar regulados por control interno, o sea, por la Contraloría General de la República. Claro. Por el control externo, que es la Cámara de Cuentas. Sí. Por el control social, que es la ciudadanía, las organizaciones, el periodismo. Exacto. ¿Por qué el control social? Porque el propio proyecto dice que toda la información vinculada a los fideicomisos es pública. Y a través de la Oficina de Acceso a la Hoy Información. es pública, Claro. garantizando lo que establece la ley 204 de acceso a información. Pero también están sujetos al control legislativo. Porque el Congreso debe aprobar y además los contratos de fideicomiso. No, y el fiscalizador. Bueno, Ese es su papel. pero seguimos. Eso quiere decir que están configurados los 4 niveles de control, que es el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Pero seguimos. El proyecto de ley establece que los fideicomisos se regirán por el sistema contable de la República Dominicana, como establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Los fideicomisos tienen también que cumplir todas las disposiciones vinculadas al Ministerio de Hacienda. Los fideicomisos, en cuanto a contrataciones, lo que se planteó fue que van a estar regidos por los principios, aunque en la Cámara de Diputados ya se le puso regido por la ley, y eso vamos a hablar más adelante, y un reglamento que será aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el órgano rector de las contrataciones de los fideicomisos es la Dirección General de Contrataciones Públicas. Pero además de eso, también el proyecto de ley establece que los fideicomisos estarán sujetos al cumplimiento de la Superintendencia de Banco. Y algunos fideicomisos que tengan emisiones estarán sujetos a la regulación de la Superintendencia de Valores. Y yo me pregunto, ¿cuál otro mecanismo de control hace falta? Hay que aprovechar. Pero están todos los mecanismos de control. Hay que aprovechar. Pero además el proyecto de ley establece disposiciones, un sistema de consecuencias de sanciones. Sanciones de primer grado, de segundo grado. Claro, como yo siempre digo, no podemos pretender que en todas las leyes traigamos el Código Penal a vaciarlo en las leyes. Para eso hay un Código Penal, para otro tipo de tipificaciones. Sí. Entonces, el espíritu es regular una figura que no está regulada en la República Dominicana. Mira, hay un elemento. Por ejemplo, el gobierno está construyendo un metro, una nueva línea del metro y un teleférico. Y ha tenido que expropiar algunas propiedades para darle paso. ¿Cómo se ha manejado eso? Porque he visto ahí en la autopista Duarte que ya han demolido algunas propiedades. ¿Cómo ha sido el pago? ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes que tienen que ver con la compra del Estado? Sí, pero eso no está tanto dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Contrataciones, sino ese es un proceso que es la entidad ejecutora, en este caso, que es la OPRE, en este caso, que va llevando su proceso de compras de
de los terrenos. Pero donde habrá de, va a pasar habrá de el ustedes metro. llevar alguna información de eso. No, de no esas está, operaciones. no está dentro del marco de competencia de la Dirección de Contrataciones. Permíteme volver atrás un par de puntitos, porque este proyecto de los fideicomisos es factura presidencial. Es él quien tiene el interés de instalar eso en la estructura del país. Entonces decía Miriam Germán ayer, el presidente nunca me ha llamado. Me gustaría saber si para este proyecto de fideicomiso, ya que se dice y se acepta de que contrataciones es fundamental para la bien realización de eso, ¿tú has socializado con el presidente de la República esto de los fideicomisos? Sí, claro que sí. Hemos conversado sobre los fideicomisos y en el proceso de elaboración del proyecto de ley de contrataciones públicas y el proceso de elaboración del proyecto de ley de fideicomisos públicos, pues la Dirección General de Contrataciones, en mi persona, emitió su opinión con relación a ese aspecto. Y está muy, muy claro que a nivel de los fideicomisos públicos se regirán por el sistema de contrataciones. Ahora bien, me gustaría aclarar algo que generó mucho debate, porque en el proyecto de ley decía que los fideicomisos públicos van a estar regidos por los principios de la ley de contrataciones. Y algunos entendían que no debe decir los principios, que debe decir expresamente la ley 340. Creo que la Cámara de Diputados ya incluyó lo de la ley 340. Mira, desde mi punto de vista, que establezca los principios o que establezca de manera expresa la ley, para mí no hace la diferencia. Para mí lo importante y fundamental es que estarán regidos por el control de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que será que aprobará sus reglamentos, y esto así porque no hay dos fideicomisos que puedan ser iguales. Pero además, la verdad es que todas las disposiciones de la ley 340 no es cierto que le aplican a un fideicomiso como le puede aplicar a un ministerio. Hay disposiciones que por su característica no tienen una aplicación en un instrumento financiero como son los fideicomisos. Y eso, que todavía estamos hablando en el país de los fideicomisos, que la discusión debió empezar por los patrimonios autónomos, fideicomisos y fondos de inversión, que son otras figuras que también nosotros tenemos que abordar, porque nosotros tenemos que pensar en una sociedad que debe avanzar, que debe desarrollar, que hay otros instrumentos. Y mira, y te voy a decir, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con los fideicomisos, y eso se tiene que respetar. Ahora, de que son una realidad, de que existen, de que hay que regularlo. Que incentivan de que hay que regularlo. Incentiva la inversión. Totalmente. Y, Porque y muchos argumentos te pueden decir. Hay que darle garantía jurídica, que en el pasado se cuestionó mucho, que por esa traba muchas inversiones se fueron. Pero están así no vinieron. Porque a veces hay mucha incoherencia. Mira, cuando se presentó el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina, que hubo un debate en el país, el argumento que se utilizaba era que cómo va a haber un fideicomiso de Punta Catalina si no había una ley que regule los fideicomisos públicos. Se retira el proyecto de fideicomiso, Punta Catalina se convierte en una empresa pública, que fue en lo que se convirtió Punta Catalina, y ahora se somete el proyecto de fideicomiso público, que era lo que se demandaba. Entonces, de que tiene que haber una regulación para los fideicomisos, yo creo que eso es una realidad. Y desde mi punto de vista, todos los mecanismos de control que prevé la ley, pero están todos. Ahora, que eso de por sí solo, yo pueda decir que eso va a ser una garantía para que ahí no pase nada. No, pero no puedo decir eso. No. Pero eso no pasa. Son los agentes los que determinan. Son las personas. Claro. Son las personas. Claro. Y además, también te pueden decir, no, que fracasaron, que si yo cuántos fideicomisos, en que si yo cuántos países. Eso es otra sí, cosa. pero eso fracasó un fideicomiso, fracasó una empresa pública. No necesariamente tiene que ser Tú así. no puedes decir. Todo lo contrario. Sí. Aprendamos de esa experiencia para no fracasar. No, Y mejoremos la nuestra. y también hay que hablar de los fideicomisos que han sido exitosos. Y para mí el más importante a señalar como fideicomiso exitoso es Cancún. Cancún surge de un fideicomiso. Esa es la realidad. ¿Y qué es Cancún ahora? Lo ¿Es que Cancún pudieron ahora? ser pedernales. Bueno, entonces Ahora. surge de un fideicomiso. Y también hay otros mitos alrededor de esto, porque yo escuchaba a alguien que hablaba de que, y ahora, oye eso, hasta un fideicomiso para la policía. Bueno, pero el fideicomiso de la policía no es un fideicomiso público. No es un fideicomiso público. Porque hay que distinguir las cosas. El fideicomiso de la policía, ¿cómo surge? Se toca la puerta al sector empresarial. Queremos que ustedes apoyen la reforma de la policía. ¿Cómo lo hacemos? Y mira, nosotros estamos dispuestos a ayudar. Ahora, nosotros no
vamos a hacer transferencia a la policía. Nosotros creamos un fideicomiso que la policía nos diga Ya, qué necesita ya. y nosotros le autorizamos lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Pero ese es su dinero. ¿Qué le decimos? ¿Que no creen un fideicomiso para eso? No, claro. Es No, un fideicomiso eso es privado. Eso es privado. Eso es privado. Eso es privado, eso es privado. eso es Gracias, privado. Carlos. Carlos, gracias. Gracias. A su De orden, verdad, sí, gracias gracias. por venir. Sí, cómo no. Carlos, cuando termine tu función, finalmente, cuando termine tu función En el 28. aquí en compra y En contrataciones, el 28. tú tienes ya en tu mente ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué tú te vas a dedicar? ¿Qué tú quieres hacer? Después Bueno, de esta bonita experiencia que tú has Hay que tenido. buscar trabajo. No. Hay que buscar trabajo y ahí Tiene trabajo hasta el 28. buscar trabajo. Pero claro. Hay que buscar trabajo Luis sigue, y en lo que Luis aparece algo hay que ir para las aulas de una vez a la clase. A la clase de una Sí, vez. en lo que aparece algo. Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones del Estado Dominicano.